En México se vive una dictadura perfecta, dice Felipe Calderón, haciendo mención o trayendo a la memoria las palabras de Mario Vargas Llosa cuando se refería a la dictadura perfecta del PRI, cuando había elecciones pero jamás cambiaba el gobierno, únicamente la persona, pero seguía el mismo régimen por décadas. Dice Felipe Calderón que somos una dictadura perfecta. Dice Felipe Calderón que somos Venezuela. Ya saben ustedes la narrativa de Borolas, este hombre que debería de estar en la cárcel y que López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo le tuvieron miedo cuando llegaron al poder y se basaron en una encuesta pitera que se hizo en Semana Santa. Imagínate tú, una encuesta en Semana Santa para decidir si se metía o no presos a los expresidentes. Sabían ellos que iba a fracasar la encuesta, pero la estaban utilizando para que cuando les dijéramos ¿y por qué no metieron a la cárcel a los expresidentes? Pues nos echaran la culpa a nosotros y dijeron, porque ustedes no salieron a votar. O sea, plan con maña, le tuvieron miedo a Felipe Calderón, le tuvieron miedo a Salinas de Gortari. Han hecho cosas muy buenas los de Morena. Es el mejor partido que tenemos, es la mejor opción hoy por hoy, Morena, pero nos quedaron a deber en justicia. No nos cumplieron esa parte y nos echaron esa responsabilidad a nosotros. No había por qué preguntar. La obligación de ellos era hacer justicia y no andar preguntando. ¿Cómo ven? ¿Hacemos justicia o no? No, ya en el poder era responsabilidad de ellos como gobierno. Bueno, dejaron vivir a Felipe Calderón, pero Felipe Calderón no los quiere dejar vivir a ellos. Felipe Calderón no quita el dedo del renglón. Está Felipe Calderón duro y dale contra ellos. Lo único que hace Morena pues es exhibirlo y decir y Felipe Calderón, pero nunca dice lo vamos a meter a la cárcel. Nunca dicen eso porque le tienen miedo, porque hay un pacto. Pero bueno, somos una dictadura porque ahora el pueblo elige al poder judicial. Somos una dictadura porque ahora el pueblo son más los que votan. Así dice Felipe Calderón, arremetiendo contra el gobierno de Sheinbaum y el Poder Judicial, haciéndole el caldo gordo al gobierno de los Estados Unidos. Pero bueno, los priistas dicen que ya es tiempo de meter a la cárcel a Andy López Beltrán. ¿Cuáles son las pruebas? No hay pruebas. Es porque ellos dicen y así tiene que ser, me imagino yo, que esas son las pruebas contundentes de los priistas, sus caprichos, meter a Andy por huachicol. No cayó Andy, cayó el exgobernador Rufo de allá de Baja California. Este sí cayó por huachicolero y están asustados, aún los medios de los fifís están enojados porque cayó el panista, otros sorprendidos porque cayó el panista y no cayó ningún morenista. Claro que no. El huachicol no empezó con Morena, empezó con el PAN. Y los cárteles no empezaron con Morena, empezaron con el PRI. Bueno, Ernesto Rufo Appel fue el primer gobernador panista de México, el primer gobernador de oposición que ganó Baja California en 1989. Hoy está detenido. Está informando la Fiscalía General de la República que como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustibles realizadas por una empresa fundada por un exgobernador de Baja California, o sea, Ernesto Rufo Appel, lo presenta esta ficha como Ernesto N., la Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando en contra de Ernesto N., Ernesto Rufo Appel, la cual fue cumplimentada esta tarde en Ensenada, Baja California Sur, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana Federal. Esto es lo que está dando a conocer en este momento la Procuraduría General de la República. Fue acusado de participar en un esquema de huachicol fiscal. Está vinculado al decomiso, ¿se acuerda usted del que le hablé tanto? De los 15 millones de litros de gasolina en 129 carrotanques de ferrocarril en Ramos Arizpe. Esto fue el 6 de julio de 2025. Entonces lo relacionan con esto. La Fiscalía General de la República lo investiga por su relación con la empresa Engemar S.A.
Ay, duro golpe para los panistas que estaban duro y dale, duro y dale, duro y dale con lo del huachicol fiscal. Pues ahí está. Ahí está su detenido por el huachicol fiscal y no fue un morenista, fue el mero machuchón de esta situación que es el gobernador panista de Baja California, perdón. En la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que la migración no debe criminalizarse luego de que Donald Trump revocó la suspensión de las detenciones migratorias de tránsito. Añadió que cualquier deportación debe realizarse con pleno respeto a los derechos humanos. Bueno, saben que no estamos de acuerdo nosotros. Si hay alguna persona que haya cometido algún delito, pues debe de perseguirse. Pero la migración no debe criminalizarse, per se. Entonces, si hay una persona que por razones migratorias, de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, debe ser deportada, pues que se haga en el marco del respeto a los derechos humanos. Si hay una persona que cometió un delito, pues que se le siga su proceso por ese delito. Pero si hay una persona que lleva 30 años trabajando en los Estados Unidos, que ha sido contratado, que incluso en algunos de sus casos tiene papeles de trabajo, en otros no, pues que siempre haya respeto a los derechos humanos y colaboración con el país de origen, en este caso nosotros. Ayer el embajador Laceri, en este mismo asunto, el embajador Laceri comentó a Político que usted no ha hablado. Bueno, ahí está la presidenta Sheinbaum Pardo y debe de estar enfocados en la situación porque se va a poner difícil. Vienen tiempos electorales y Donald Trump necesita hacer show allá en los Estados Unidos. Pero bueno, ¿cómo vamos con la limpia de los ríos más grandes del país? 3.202 descargas industriales en los 3 ríos son los que estamos realmente inspeccionando detalladamente. La siguiente. 479 tiraderos clandestinos hemos encontrado en estos ríos, porque francamente los ríos son vistos muchas veces como el basurero, donde la gente va y tira todo. Necesitamos hacer paz con los ríos y reconectarnos con ellos. La siguiente. 460 industrias potencialmente contaminantes son las que hemos detectado. Y la siguiente, el 22% del suelo está en riesgo de deforestación. Así es como nos encontramos los ríos. Y por eso tenemos que resolverlo. La presidenta nos ha pedido que les traigamos fotos de cómo los encontramos, y tiene toda la razón, porque ahora vamos a ver cómo los estamos arreglando. Pero tenemos también la evidencia de cómo estaban. La siguiente, por favor. Y por supuesto, bueno, hemos restaurado 11 áreas naturales protegidas. Fíjense que, por ejemplo, en el río Tula solamente estaba el Parque Nacional del Tula, que es donde están los atlantes. Bueno, reaparece Felipe Calderón para decirle al mundo entero la grave situación que vive México. No vayan a creer ustedes que está pagado por los Estados Unidos, no, señores, nada de eso. No crean ustedes que es parte de la campaña de odio de Donald Trump en contra de México. No, señores, este señor habla de su corazón. Es un pagado por los gringos este cuate. Escúchenlo, porque hoy, cómo le critica todo lo que él hizo en su gobierno. El populismo revienta económicamente a los países a la larga, pero entonces si hay democracia hay cambio de poder, ¿no? El problema de México es un problema parecido al de Venezuela ya. La diferencia entre Argentina y Venezuela es que el populismo argentino destruyó la economía, pero mantuvo elecciones y mantuvo poder judicial. ¿Y eso qué implicó? Que pudiera ganar después Macri y después eventualmente ganó Milei. El populismo venezolano no, destruyó la economía y destruyó el poder judicial y se apoderó de las elecciones. Y ganó Edmundo González y María Corina, etcétera, y se quedaron con el poder. Y México va en esa vía. ¿Cómo lo están haciendo? Gastan todo ese dinero, se mantienen en el poder, y una vez ganando la elección, refrendando la presidencia y teniendo mayoría en el Congreso, hacen una burla constitucional que en España y en Europa no se conoce. ¿Cuál es la burla constitucional? Que la mayoría que sí obtuvieron, y no entro en detalles de la elección, del 53% de votos, por una interpretación que es un verdadero fraude a la ley, el órgano electoral previamente capturado por el gobierno les da una mayoría en el Congreso de 75% de los asientos. Les regala una mayoría constitucional, absolutamente injustificable. Y con esa mayoría reforman la Constitución para desaparecer al único poder que verdaderamente se le paraba enfrente al presidente y lo detenía, el Poder Judicial. ¿Qué hicieron, diputado? Corrieron, despidieron a todos los jueces, incluyendo los ministros de la Corte.
19,000 funcionarios judiciales. Y los han reemplazado por gente que aprobaron en una lista de miembros del partido gobernante. Es decir, si tú eres un abogado destacado, y es el caso de muchos que participaron, no entras a la lista. Y al contrario, entraron a la lista abogados leales al gobierno, incluyendo abogados de narcotraficantes. Eso es el nuevo Poder Judicial en México. En estas condiciones, donde nunca se le podrá ganar un juicio al gobierno relevante, díganme quién va a proteger los derechos de los ciudadanos y los derechos humanos. ¿Quién protege los derechos de un inversionista europeo, americano o mexicano, o de una familia? ¿O quién protege a los opositores, muchos de los cuales somos perseguidos judicialmente? Entonces, eso ha roto el equilibrio. Vargas Llosa decía, con esto termino, me extendí mucho en tu pregunta, Vargas Llosa decía en 1990 que México era la dictadura perfecta. ¿Por qué? Porque había elecciones, pero nunca había cambio de gobierno. Había medios, pero publicaban lo que el poder decía. Y desde afuera parecía una democracia, y no era una democracia. A diferencia de las dictaduras militares o comunistas, que eran burdas, vamos a llamarlo así, la mexicana era una dictadura que no parecía dictadura, era perfecta. Yo, si viera entrar a nuestro añorado Mario Vargas Llosa, por aquí, y nos dijera con su voz ronca y melódica algo, diría, Mario diría, México es la dictadura perfecta. Porque tiene elecciones, pero no tiene una democracia encarnada. Porque no tiene la garantía de respeto a los derechos. Porque ha desaparecido su poder judicial. El Ejecutivo lo controla una persona, o dos. El Legislativo y el Judicial. Y las garantías han desaparecido. Sigue la inercia de lo que se ha dejado, pero aparenta que funciona, pero eso definitivamente se acabó. Así que un mensaje para los amigos europeos. Ahí está, haciendo el trabajo sucio de los Estados Unidos, y Morena nada más diciendo, Calderón hizo, Calderón aquello, pero no, le tienen un miedo tremendo a Felipe Calderón que no se atreven a tocarlo ni con el pétalo de una rosa. Bueno, ellos le tienen miedo, los de Morena le tienen miedo a Calderón, pero Ciro Gómez Leiva le tiene un amor. Está triste Ciro y furioso a la vez porque pues no han levantado la estatua de Felipe Calderón. Y dos, este es el espíritu de la 4T. Demoler así las estatuas, tirarlas al piso, en este caso de una sola persona, y tenía que ser Felipe Calderón. Ahora, vamos a creer que lo tiró un árbol. Ya se va a cumplir un año, ¿no? Sí, digamos hace un año. Pero dejemos la parte valorativa, la parte subjetiva de todo esto. Esto es inexplicable e indefendible. ¿Por qué? Porque y lo dijimos aquí, esto que ocurre es una barbaridad, antes que nada, porque el gobierno no es dueño de Los Pinos, ni del patrimonio que ahí a la estatua de Calderón. Es un abandono inadmisible de sus responsabilidades y un desprecio por lo público. Así cuida el gobierno, porque es el gobierno federal. Aquí nada de que es Alessandra Rojo Labregui y la alcaldía, o Cabe, o alguno de ellos. Aquí no tienen a quien echar la culpa, son ellos. Así cuida el gobierno de la República los bienes públicos, el patrimonio. No, pues, como mexicano, yo te lo regalo, Ciro. Llévatelo para tu casa, préndele veladoras, lo que tú quieras con él, lo que te dé tu imaginación. Bueno, Lili Téllez ya es experta en huachicol, ¿eh? Lili Téllez se convirtió en experta en huachicol. Dice que hay una red mexicana que entra a Texas y roba huachicol, entran y sales con complicidad, obvio, de políticos de Morena, pero no explica, pues, cómo no se dan cuenta los gringos cuando entran las pipas a Estados Unidos y cuando salen, los gringos no se dan cuenta. Tú no te fijes en los gringos, tú fíjate que los mexicanos tienen la culpa, dice Lili Téllez. Bienvenidos a Fox Noticias, les informa Andrea Linares. Empezamos en la frontera sur, donde el cártel Jalisco Nueva Generación está expandiendo sus negocios ilegales al incluir ahora el contrabando de combustible. Pero la administración Trump no lo está tolerando. El Departamento del Tesoro acaba de imponer sanciones contra 2 mexicanos y 9 empresas que presuntamente forman parte de esta enorme red. El huachicol, que es el combustible adulterado o robado, no es algo nuevo en México, pero este negocio ha crecido en los últimos años. Consiste en robar gasolina en México o en los Estados Unidos para luego vender en el mercado negro y así evadir impuestos. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, este delito les ha robado miles de millones de dólares al pueblo mexicano.
Pero aquí es donde radica la verdadera pregunta. Cuando este delito ocurre en México, ¿el cártel le está robando directamente a la empresa estatal de combustible o son las propias autoridades mexicanas las que lo están permitiendo? La senadora mexicana Lili Telles está con nosotros para dar su opinión frente a este tema. Como siempre, senadora, bienvenida a Fox Noticias. Buen día. Gracias, Andrea. Buen día. Senadora, quiero comenzar justo con esa pregunta que se están haciendo muchas personas para entender todo esto. ¿El cártel le está robando directamente a la empresa estatal de combustible o son las propias autoridades de México que lo permiten? Evidentemente, este tipo de delitos solo se puede cometer con el contubernio, con la protección, con la colusión de los narcopolíticos de Morena que están en el poder. Y aquí hay que hacer una división muy clara. Los mexicanos no aprobamos, por supuesto, al contrario, estamos los mexicanos muy enojados por el crecimiento de este delito del huachicol fiscal, que lo que significa es que roban petróleo, roban combustible, roban gasolina y la traen a México sin pagar impuestos, o la roban aquí mismo en México perforando ductos de la empresa estatal Pemex para después venderla en gasolineras y en el mercado negro, como lo decías. Los mexicanos reprobamos absolutamente esto, y los responsables de que esto no suceda, que son los políticos que están actualmente en el gobierno, en lugar de actuar para frenar esto, han brindado protección para que este delito crezca. Desde el sexenio pasado y en el presente este delito ha crecido bajo la protección de Morena, del narcopartido de Morena. Estamos viendo una diversificación del crimen organizado más allá del tráfico de drogas, algo que hemos abordado muchísimo en este programa. Y esta presunta red que roba este combustible también, como acabas de mencionar, tiene presencia en Estados Unidos, enviando el combustible específicamente desde Texas a México. Danos un poco más de información a cómo es que han logrado hacer crecer estas operaciones. Los personajes que... Experta en huachicol, Lili Telles, mira tú, ¿quién lo iba a pensar? Nada más que no nos explicó Lili Telles cómo los gringos no se dan cuenta de que los mexicanos entran y salen. O sea, no hay narcopolíticos gringos y no hay cárteles en Estados Unidos. O sea, el mexicano agarra la pipa, cruza el puente, nadie lo revisa, cruza Estados Unidos, ordeña el ducto, llena la pipa de petróleo y sale por el puente sin que nadie lo revise. Oye, creo que le están dando superpoderes a los cárteles mexicanos. Pero bueno, están iguales los priistas que piden que se investigue a Morena por el huachicol, que piden que no haga el trabajo Estados Unidos. O sea, que no esperen a que Estados Unidos haga el trabajo. No, Estados Unidos no tiene por qué hacer nada. Andan de metiches teniendo mucho trabajo allá en su territorio. No es la primera vez. Diferentes titulares de agencias en Estados Unidos, en declaraciones públicas, en congresos, incluso en comparecencias ante el Senado de Estados Unidos, han estado diciendo que están investigando sobre los vínculos de la delincuencia organizada y el gobierno de México, lo cual es una vergüenza. Y la presidenta le respondió hoy en la mañana que mejor se aboquen ellos a sus cosas. Sí, verdad, y aquí no digo que sigan ellos robando a gusto. A ver, yo no es que sea que esté a favor del injerencismo, pero estoy a favor de que México resuelva sus asuntos, y eso tampoco no se ve venir. ¿Por qué? Porque tenemos una fiscalía a modo, con una fiscal que es fundadora del partido en el gobierno, y eso pues desde que se hizo la votación para la fiscal general de la República lo expusimos. Pues si pones a alguien del mismo grupo político, se esperaría pues que no funcionara como una tapadera de la corruptela y de pues las acciones fuera de la ley que están cometiendo sus correligionarios, pero lo está haciendo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues recordemos, Estados Unidos no va a perseguir los delitos en los que no causen impacto en su país, pero todo delito que cometiéndose en México tenga un impacto en Estados Unidos, ellos lo van a perseguir. Y como en el tema del huachicol fiscal se involucra la delincuencia organizada está cometiendo afectaciones en su país, van a perseguir a todos estos políticos que se involucraron con la delincuencia organizada. ¿Y el papel de la Fiscalía, senadora, cómo lo ve dado la salida de Ulises Lara, que era el principal? A ver, la Fiscalía está en pifia tras pifia tras pifia. No, primero detienen a alguien que está involucrado con el cártel de Sinaloa y meses después se dan cuenta que era el piloto que entregaron. Entonces, digo, la verdad es que estos comunicados que están dando únicamente nos dan miedo, ¿no? Porque esta es la justicia que tenemos, esta es la Fiscalía, en estas son las manos en los que estamos los mexicanos, pues así no vamos a llegar a ningún lado. Pero nadie se atreve del PRI, del PAN, decirle a los Estados Unidos, pónganse a trabajar en su territorio con los cárteles que están allá en Estados Unidos. Pero bueno, que Andy López Beltrán se vaya a la cárcel, dice esta senadora, pero pues no tiene pruebas ni nada, puro
odio. Muy delicado el asunto del huachicol fiscal, es un asunto que debiera investigarse con toda seriedad en México, porque luego si no investigan aquí se sienten ofendidos de que en Estados Unidos quieren investigar. Por lo que sabemos, la Fiscalía General de la República no ha citado a comparecer ni ha vinculado el proceso a Andy, que todos sabemos quién es ese Andy, ¿no? Pero nadie que se sepa lo ha llamado a comparecer. Entonces, acá falta y que salgan los de Morena, como sale la presidenta cada rato que le hablan de la extradición de los de Sinaloa, ¿no? Y las pruebas las tienen ellos, y si no las tienen es porque no las buscan. Las pruebas las tienen ellos y si no las tienen es porque no las buscan. Están en la cabeza de ustedes. Pero bueno, ustedes son los que acusan. Ustedes son los que están obligados a comprobar sus dichos. Pero bueno, vamos y nos vemos en unos minutos más con más información.